Continuando con el Evangelio según San Marcos, volvemos al capítulo 6, en el versículo 30, para leer la multiplicación de panes y peces. Y la palabra nos dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hemos visto en el relato anterior cómo Jesús manda a sus discípulos con poder, ¿verdad? Para que hagan lo que él hacía. Regresan los discípulos y ahora están aquí contándole a Jesús que ya no los llaman discípulos, sino apóstoles, porque habían sido enviados. Y Jesús, al enterarse de todo esto, les dice: vengan conmigo, vámonos todos a un lugar apartado, porque en ese lugar apartado Jesús quería enseñar más a sus discípulos. Y no los dejaban solos, la multitud los seguía. La multitud estaba detrás de ellos. Bueno, detrás de Jesús, básicamente. Entonces, ellos se van a un lugar solitario, pero como la gente les vio marcharse, se dieron cuenta de dónde iban y se fueron y llegaron incluso antes que ellos al lugar. Y Jesús los vio y dice: al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Empezó a darles una enseñanza a todos los que estaban presentes, a esa multitud que había llegado antes que él al lugar para poder estar con él. Y ahora vamos a ver qué es lo que les enseña fundamentalmente, aparte de todo lo que pudo haberles dicho. Dice: era una hora muy avanzada cuando se acercaron los discípulos y le dijeron: despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse qué comer. Y Jesús les contesta: denles ustedes de comer. Y ellos le dicen: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Qué significa 200 denarios? Debemos tener en cuenta que un denario era el pago que un obrero recibía al día. Era el pago por un día de trabajo, un denario. Y Jesús les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y le dicen: 5 panes y 2 peces. Y mandó Jesús que se acomodaran todos en grupos de a 100, de a 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. ¿Qué es esta bendición? Esta bendición nos trae mucho recuerdo a lo que hace Jesús en la última cena. El bendecir el pan, el bendecir los alimentos. Esa es una enseñanza muy buena para nosotros, porque también tenemos que saber que debemos siempre bendecir los alimentos. Y dice: empezaron a repartir y comieron todos y se saciaron. Y Marcos nos dice que sobraron 12 canastos llenos y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Bueno, ahí tenemos que fueron 5,000 hombres. Pero en los evangelios, esta multiplicación de los panes y los peces es algo fundamental porque está en los 4 evangelios. Y no solo 4 veces, está 6 veces en los 4 evangelios. 2 veces en Marcos, 2 veces en Mateo, 1 vez en Lucas y 1 vez en Juan. En los libros de las 2 alianzas del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que para Dios siempre fue muy importante el alimentar a la humanidad. Cuando estaban en el desierto, Él hacía caer
una especie de rocío que se secaba en el piso y con lo que podían alimentarse todos. Y aquí, en este Nuevo Testamento, en este pasaje de Marcos, tenemos esta obra de poder de Jesús. Es esta obra de poder que es la más conocida, es la más famosa en los cuatro evangelios, sobre todo en los tres sinópticos, sobre todo en los tres sinópticos. Ahora, ¿cómo se explica eso? Es decir, ¿cómo explicar la multiplicación de los panes? Jesús oró dando gracias y comenzó a repartirlos. La manera tradicional de explicar esto es que fue una obra de poder, como todos los milagros de Jesús, que ordenó que el pan se multiplicara para la multitud, y así sucedió. Ahora, ¿qué nos significa esto? Jesús multiplica los panes y los peces y los da de comer a la multitud que estaba ahí presente. Podríamos decir que hay otro milagro más dentro de este milagro, que es no solo la multiplicación de los panes, sino el hacer que la gente aprenda a compartir. Seguramente que alguna gente de la que estaba ahí con él, porque según Mateo fueron 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Si son familias enteras, nadie va a salir de su casa sin llevar algo que comer para una caminata larga. Pero viendo el ejemplo del maestro, también comparten y ven cómo todos compartían, vieron cómo se distribuía el pan entre todos ellos y cómo todos podían comer de lo mismo que el Señor estaba dando. ¿Y qué es lo que estaba dando Jesús? Primero les había dado su palabra, que es el alimento que alimenta el alma. Y después les dio el alimento para su cuerpo. Dos cosas fundamentales dentro de la enseñanza de Jesús. El alimento para el alma, la palabra, el alimento para el espíritu y el alimento para el cuerpo. Ese compartir ambas cosas es un gran milagro o dos milagros, porque también se repite ahora en nosotros. El Señor quiere enseñarnos a compartir, quiere que todo lo que nosotros tenemos, que nos ha sido dado por la voluntad de Dios, podamos darlo a los demás, podamos compartir con los que nos rodean, podamos compartir con aquellos que necesitan. Eso es otro milagro de Jesús en medio de esta multiplicación de los panes, porque Dios nos muestra que lo importante es alimentar a la humanidad. ¿Y cuál es el pecado más grande de la humanidad ahora? Ese pecado es el hambre del mundo. Eso es otro milagro, el que nosotros podamos aprender a compartir con los demás. Ahora bien, la gente se sorprendió y según el Evangelio, bueno, Mateo y Marcos terminan en una forma muy sencilla, dicen que sobró 12 canastos, que los que se alimentaron fueron 5,000, en fin. Pero el Evangelio según San Juan es distinto y dice, al final de esta multiplicación de los panes, Juan dice, al ver la gente el signo que Jesús había realizado, dijeron, verdaderamente es este el profeta que tenía que venir al mundo. Y sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte, él
solo. Eso está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Qué hermoso, qué hermosa enseñanza la que nos da Jesús con esta multiplicación de los panes. Ahora, después de la multiplicación de los panes, después de esa escena, Marcos, Mateo y Juan, no Lucas, presentan otra obra maravillosa, que es la caminata de Jesús sobre el agua en el lago o mar de Galilea. En Marcos y Mateo está precedida por un episodio en el que Jesús obliga a sus discípulos a subir a la barca y él se queda para despedir a la multitud que había estado con él y después sube al monte a orar. Ahora, vamos a leer qué es lo que dice la palabra. Dice, obligó a sus discípulos a subir a la barca para ir hasta Bethsaida. Y después de despedirse ellos, fue al monte a orar. Marcos nos dice 3 veces que Jesús fue a orar. La primera es en el capítulo 1, muy de mañana. La segunda es esta, del capítulo 6, que es en la tarde. Y la tercera es en la oración en el huerto, que es en el Monte de los Olivos, ya en la noche. Bien, ahora, dice, viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar, y quería pasarles de largo. Esto es interesante, porque en el Antiguo Testamento vemos 2 veces que Dios pasa de largo. Una es delante de Moisés, que no lo ve, pero siente el paso de Dios. Y la segunda es con Elías, que cuando Elías estaba en el monte, Dios le dijo que iba a pasar, y Elías sale para verle pasar y siente el viento suave a través del cual Dios está pasando delante de él. ¿Por qué les digo esto? Porque dice, pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él, al instante, nuevamente la frase al instante, la urgencia de algo. Pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, soy yo, no teman. Este soy yo, ánimo, soy yo, es muy interesante y esta es una escena extrañamente, no extrañamente, altamente teológica, porque este yo soy que pronuncia Jesús es la misma frase que usa Dios en su primera manifestación a Moisés en el Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta y le dice, Señor, y cuando baje al pueblo y les diga que me enviaste, ellos me van a decir, ¿y quién te ha enviado? ¿Y qué les voy a decir yo? ¿Cómo les digo quién me ha enviado? Y Dios le dice, tú les dices, yo soy, me ha enviado. En griego esa palabra es egoimi, que se traduce como yo soy o el que es. Y esta frase del yo soy pronunciada por Jesús está en 3 versiones. Y esto nos revela la divinidad de Jesús mismo. Jesús dice, yo soy, y pronuncia el nombre de Dios, refiriéndose a Él mismo. Esto es muy hermoso también porque tenemos que Jesús
está siempre con nosotros y nos dice, no tengan miedo. Ya les dije, en el Nuevo Testamento, el término no tengan miedo está 365 veces, una para cada día de nuestras vidas, una para cada día del año. 365 veces que el Señor nos dice, no tengan miedo, no teman, yo estoy con ustedes. Esa es una promesa hermosa que tenemos de Jesús, porque estamos con Él y Él con nosotros. Y así debemos confiar en Él. Debemos saber que Jesús no nos va a abandonar nunca y más bien en los momentos más difíciles de nuestras vidas es Él el que va a estar sosteniéndonos y nos dice no tengan miedo. Y entonces sube, nos dice el versículo 51, subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Y que se quedaron en su interior completamente estupefactos porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué significa estar estupefacto? Estupefacto quiere decir hecho estúpido. Es decir, se quedaron idiotizados. Estaban realmente asombrados. Primero, que el Señor agarra 4 o 5 panes y 2 peces y les diga, hagan que se sienten todos y repártanles, tomen. Y les da de 5 panes y 2 peces alimento para una multitud de 5,000. Y quizás, como nos dice Mateo, sin contar mujeres y niños, lo que haría una multitud muchísimo más grande. No lo comprendieron, se sorprendieron, seguían con la mente embotada. Y después de haber visto esa fantástica multiplicación de panes, esa obra de poder de Jesús, verlo caminar sobre las aguas, los dejó realmente sorprendidos, como dicen, estupefactos. Ahora bien, llegaron y terminaron la travesía, dice el versículo 53, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron. Y apenas desembarcaron les reconocieron y enseguida, y recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaban salvados. ¿A qué nos recuerda esto? A la curación de la mujer hemorroísa. Tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué nos dice? Nos dice que todos quedaban salvados, salvados, no solo sanados, estamos viendo que llevaban enfermos en camillas. Jesús no solo los sanaba, y eso ya hemos visto antes. Jesús no solo sana el cuerpo, que después de un tiempo igual va a morir. Jesús sana el alma. Jesús sana el espíritu. Jesús nos da esa vida nueva. Jesús sana el cuerpo y sana el alma. ¿Y qué significa esa salvación? Esa salvación es la promesa que tenemos de la vida eterna. Esa maravillosa promesa que nos muestra que al final de los tiempos, sea el final de cada uno de nosotros o el final cuando Jesús vuelva, no sabemos, vamos a poder estar contemplando la gloria de Dios por la salvación a la que nos hace dignos Jesús. Estos dos pasajes de la multiplicación de los panes y de la caminata por el agua tienen muchas diferencias, pero están muy íntimamente unidas. En la una
El Señor nos enseña a compartir lo que tenemos. Y en la segunda, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Nunca va a faltarnos nada si confiamos plenamente en el Señor Jesús y nos aferramos a Él y hacemos lo que Él quiere que hagamos, predicar y luchar contra el mal.